Voces por la educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar. Muy buenos días, mis queridísimos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Este es un programa más de Voces por la Educación. En esta ocasión tenemos como país invitado a Perú, a Rosalín Yuridica, ¿sí? Ella es psicóloga y trabaja pues con algún proyecto sobre proyectos rurales. Y bueno, pues ella nos va a compartir acerca de su proyecto como psicóloga en el ambiente rural y sobre todo en lo que está ayudando y aportando a REDEM. Muchísimas gracias, Rosalín, por atender esta llamada. Saludamos ahí a toda la gente de Perú que nos escucha, a toda la gente bonita. Hola. Hola, ¿qué tal, Yuri? Sí, mi nombre es... Gracias por la invitación. Sí, justamente yo soy psicóloga educativa y trabajo en el programa Escuelas Exitosas aquí en Perú, que ya tiene 10 años, gracias a IPAE, que es donde ejecutamos el proyecto. ¿Nos pudieras platicar un poquito cuál sería tu labor como psicóloga dentro de ahí? Sí, en IPAE ya tengo 4 años, voy a cumplir ya 4 años. Ajá. Y ahí yo soy parte de un equipo de coordinación donde ejecutamos proyectos en zonas rurales, esos proyectos, donde digamos nos contratan las empresas, las mineras, ¿no? Algunas otras empresas privadas para ejercer su responsabilidad social. Digamos que compran un programa y nosotros vamos a las zonas, generalmente son de conflicto, ¿no? Por las minas, y ejecutamos los proyectos en las escuelas, fortaleciendo las capacidades de gestión de los directores y pedagógicas de los docentes, ¿no? Para finalmente tener efectos sobre el estudiante. Okay. Esto ya lo estamos implementando desde hace 10 años y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados, no solamente en matemática y comunicación, sino también en la parte de desarrollo socioemocional. ¿Qué, de alguna forma, cuáles serían las características de estos estudiantes? ¿Son gente joven o es ya gente adulta con quien trabajas por el ambiente minero? Te lo pregunto. Sí, Ajá. Nosotros intervenimos en todos los niveles, inicial, okay, primaria y secundaria, pero nuestra labor es directamente con los docentes, ¿no? Es decir, que los psicólogos, en mi caso, también me preparo mucho en capacitar a nivel andragogía, ¿no? Para adultos. Entonces, tenemos talleres de capacitación con ellos, yo voy también a la zona, en la zona también tenemos coordinadores de proyecto que viven ahí en la zona, generalmente son zonas muy conflictivas, de bastante contexto de pobreza, donde está la minería, hay mucha riqueza, pero también hay escasos recursos básicos, ¿no? Como agua, electricidad, son zonas bastante vulnerables. Los niveles de aprendizaje son bajos generalmente antes de llegar, antes de implementar el proyecto, y una vez que lo vamos implementando tenemos diversas actividades, ¿no? Acompañamiento en las mismas aulas, al director, al docente, generalmente el director tiene aula a cargo, hacemos talleres de formación, mini talleres, visitamos los hogares, ¿no? Hacemos que el docente visite los hogares porque generalmente son niños que están bastante vulnerados y tienen bastantes carencias afectivas dentro del hogar. Visitamos esos hogares, ¿no? Entonces nos encontramos digamos, con diversas condiciones que muchas veces nos retan, ¿no? Nos retan y llegamos con una idea de poder lograr algo y en el camino nos vamos encontrando pues con diferentes vallas propias de contexto, ¿no? Propias de un contexto de pobreza, donde tenemos que seguir luchando y seguir desarrollando capacidades y fortalezas en estos directores y docentes, ¿no? ¿Con cuáles obstáculos te has encontrado además de esto, que sobre todo es la pobreza? Ahora al utilizar lo que serían las TIC, ¿no? Que es, por ejemplo, siempre lo que se ha peleado en los gobiernos, que es un ambiente de pobreza, que no tienen ni siquiera a veces para comer, pero que según les llevan las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha sido esta parte? Mira, yo he encontrado cuando yo a las escuelas también ese programa de One Laptop por Child, sí, una laptop por niño, ¿no? Okay. Computadoras
recicladas prácticamente porque no las utilizan, no solamente por la conexión que no hay de internet, porque a veces la conexión llega gracias a la minera que está ahí, ofrece conexión a la comunidad, pero es también porque el docente es un perfil totalmente distinto. Generalmente es un docente muy tradicional, que tiene un estilo bastante autoritario, es manejar el uso de las TICs, tiene un aula hasta con niños que se agreden físicamente o que llegan conocidos o con diferentes también agresión que vienen de la casa, ¿no? Básicamente con los retos que nos encontramos es tema al interior de la familia, ¿no? Y incluso también hasta el tema de nutrición, ¿no? De cómo llega el niño a la escuela, con qué motivación llega, si es que se queda netamente en la escuela, porque a veces, no te miento, yo he visto niños que se van y el profesor no se da cuenta que el niño está ahí y se va a la escuela, ¿no? Porque son comunidades generalmente muy pequeñas, distantes, entonces hay diferentes factores, pero con el tema de tecnología te diría que para que llegue la tecnología ahí tendría que pasar todavía, tendríamos que cerrar brechas en otros aspectos más importantes, ¿no? Sí. Una pregunta, tú me estás comentando que manejas ahorita todo el ámbito emocional en los docentes y en directivos. Me hablas de un ambiente, por ejemplo, de violencia que de alguna forma es en el aula se refleja, ¿no? Pero también cómo están abordando, por ejemplo, el sanar las heridas. Ya vamos a hablar un poquito del niño interior de estos docentes, que de alguna forma también incluso repiten patrones tanto familiares como escolares, ¿no? Y que si estamos hablando en el 2017 de que todavía hay este tipo de docentes, ¿cómo los están ayudando, apoyando a romper estos esquemas? Efectivamente, como te digo, en este programa estamos desde 2007, implementando cada planes pedagógicos, tanto matemáticos como educación, lectura, ¿no? Desarrollo emocional, pero siempre hemos pensado dirigido al estudiante. Una vez que entra a campo y va a la realidad, se da cuenta que el docente, bastantes paredes, no solamente cognitivas, porque ha pasado que también cognitivas, los docentes van a las rurales. De ahí ya tenemos un problema. Luego, pues que las afectan a ellos mismos. No estamos trabajando un plan de desarrollo socioemocional, justamente porque hemos identificado que no podemos temática de comunicación si el docente no sabe cómo relacionarse efectivamente con su estudiante, o si el estudiante no expresa sus emociones, no logra resolver conflictos, cómo aprender lo demás. Entonces, este año estamos trabajando un plan netamente de desarrollo socioemocional, tanto con sesiones de aprendizaje para el estudiante, pero también apoyando mucho al docente a través de los talleres, que él mismo pueda vivenciar, como tú dices, ¿no? Ese niño interior pueda vivir, hacemos dinámicas a través del juego, hacemos juegos de roles con ellos, para que ellos vean la importancia de poder también desarrollar no solamente un perfil socioemocional, sino también un perfil de ellos de ser tutores, porque finalmente ese es el paso que tenemos que dar, ¿no? De ser docentes a ser tutores, justamente para identificar en el aula esos estudiantes que están siendo vulnerados o en situación de riesgo, que a veces no lo logran identificar hasta que va el especialista o el mismo coordinador de proyecto que vive allá y hace el acompañamiento, recién lo identifica. O sea, el docente tampoco está en la capacidad ahora, en las zonas que estamos nosotros, para identificar ese tipo de conducta, ¿no? Tenemos que prepararlo para ello. Oye, y por ejemplo, esta parte, ¿qué características tendría un docente y qué características un tutor? Que son palabras que a veces utilizamos sin ninguna distinción, ¿no? Claro, el docente es el que va, imparte la clase, ¿no? A veces mira al estudiante, se conecta, pero digamos que no logra enterarse realmente de lo que pasa en la vida que gira alrededor del estudiante, ¿no? Un tutor hace la clase, ¿no? Pero también le pregunta al estudiante cómo está, visita los hogares, tiene reuniones entre los demás docentes para conversar justamente alguna situación que esté girando en torno al aula, que puede ser algún tema de agresiones físicas, algún tema de agresiones verbales, niños que llegan con moretones o niños que llegan muy tristes, cansados. Entonces se juntan ellos, no conversan, hacen frente a la problemática. Ahora lo que queremos desarrollar también con ellos son manuales de convivencia, ¿no? Cómo hacer frente a ese tipo de situaciones. Y lo abordan en clase a través de una tutoría grupal con todos los estudiantes,
o una tutoría individual también personalizada con ellos, ¿no? Conversar, visitar los hogares. Entonces, es como que un perfil totalmente distinto, al cual tenemos que prepararlo para que él desarrolle ciertas capacidades también socioemocionales, ¿no? De escucha activa, de observación, de conexión afectiva, mucha empatía, ¿no? Entonces, sí cambia ese panorama, no solamente de ser docente al ser tutor, ¿no? Ahí también tenemos que trabajar bastante esas distancias. Oye, y por ejemplo, cuando sobrepasa esta parte de lo emocional a lo educativo, ¿qué estrategias tú recomiendas? ¿O cuál sería el proceso? ¿Hay algún protocolo? Sí, nosotros trabajamos el plan de desarrollo socioemocional, que trabaja a través de sesiones de aprendizaje, pero también de fichas de trabajo para el estudiante, tanto para resolver al interior del aula como para llevarse a casa. Eso lo trabajamos en una hora de tutoría, ¿no? Que le llamamos hora de tutoría, o en la hora de personal social, donde el profesor desarrolla sesiones que pueden ser sobre las emociones, para que los niños aprendan a expresar sus emociones, otra para que los niños aprendan, digamos, a valorarse ellos mismos, valorar su nombre propio, que no se generen apodos en el aula, entablar relaciones saludables con los demás compañeros, no pegarse, sino pedir por favor, dar las gracias. Y otro de los módulos que trabajamos es cómo resolver conflictos al interior del aula. Ahí todavía nos hemos estancado un poquito, porque realmente encontramos en el aula pues una diversidad de conflictos que todavía hay que solucionar, ¿no? Pero sí, aconsejaría eso, ¿no? Desarrollar sesiones con los mismos profesores de cómo abordar alguna problemática que esté girando alrededor del aula o de la escuela, y juntarse con los profesores y ver, mira, tenemos un tema de agresiones físicas, ¿cómo lo podríamos desarrollar? Empezamos con una dinámica, de un juego de roles, ¿no? Con toda una metodología que sea totalmente vivencial para el estudiante, porque si no logra ser vivencial, no se da cuenta de lo que puede estar pasando, ¿no? O sea, el niño también tiene que involucrarse en ese proceso. ¿Cómo podemos identificar a un docente agresivo, por ejemplo, un docente violento, y cómo evitar que los niños caigan ya que a veces son tan agredidos, a veces malinterpretan también, por ejemplo, a veces la situación de afecto, y a veces llegan incluso hasta el abuso, ¿no? Y del índole sexual después de los golpes a través de ciertas personas o figuras de autoridad? ¿Cómo podemos evitar eso? Porque estás tocando temas muy, muy, muy importantes, que es la violencia en el aula escolar. Exacto. Mira, como te digo, nosotros tenemos un coordinador de proyectos. O sea, yo creo que eso es clave. Tener a alguien externo que pueda entrar al salón, que puede ser tanto el director como es un coordinador de proyecto, y tenemos nosotros una ficha de evaluación. Nosotros preparamos esta ficha con un montón de indicadores, o sea, esa hoja es un poco extensa, pero finalmente nos da bastante información de cómo puede estar siendo ese estilo del docente, un estilo mucho más autoritario. Incluso yo también, cuando entro a aula, a docentes que todavía usan palo para llamar la atención del estudiante, ¿no? O sea, un palo, y pegan la mesa muy duro para llamar la atención del estudiante, el estudiante pues se queda perplejo, ¿no? Entonces todavía tenemos docentes que utilizan ciertas herramientas como para amenazar, ¿no? No he visto agresiones, digamos, directas físicas al estudiante, pero sí me han contado algunos coordinadores que lo han visto, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que registrarlo, todo eso tenemos que tener, nosotros también retroalimentamos al docente, pero cuando está con la apertura de hacerlo, ¿no? Nosotros también ofrecemos un diplomado al docente, justamente ese es el gancho para que el docente pueda cambiar, ¿no? Nosotros, mira, le decimos, queremos que mejores tu desempeño en aula y te queremos evaluar, te queremos observar, pero también retroalimentar. En esa retroalimentación tú tienes que aplicar las mejoras, ¿no? Entonces hacemos ese acompañamiento in situ, en aula, lo acompañamos, lo retroalimentamos y el docente va mejorando poco a poco, ¿no? Progresivamente. Yo creo que esa es clave, tener una evaluación de desempeño que nos permita ver cómo el docente va mejorando gradualmente, ¿no? De dejar de usar el palo a de repente empezar a dar un abrazo al estudiante, ¿no? Entonces, es un cambio de proceso, no es como que de la noche a la mañana, ¿no? Es realmente un proceso, y para eso tener mucha paciencia, porque eso retrocede, avanza, y hay que tener mucha paciencia con los niños también, ¿no? Los niños tienen un perfil totalmente distinto también en nuestros proyectos.
Híjole, se nos acaba el tiempo, Rosalín, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente este programa da para muchísimo más hablar, por ejemplo, ya sobre la violencia en el aula de clases, que es un poquito esto que estás tú comentándonos, tanto de los niños, porque ahora se manejan muchas cosas, ¿no? Tenemos el caso del tiroteo, por ejemplo, aquí en Monterrey, que fue, y casos en Estados Unidos también, por ejemplo, y ahorita esta parte de la que nos estás hablando, que parece ser muy primario o muy que es de otro mundo, pero que creo que aún se vive en algunas familias. ¿Algo más que quieras comentarnos, por favor? No, eso básicamente, si quieren conocer más de este proyecto exitosa, claro. Digo, tiene 10 años, pueden visitar nuestra página web, que es www.ipai.p. Ahí pueden conocer aspectos, que también nos pueden escribir al correo que ahí aparece en la página, ¿no? Tenemos bastante, digamos, información, tanto cualitativa como cuantitativa, y cómo mejorar a nuestros estudiantes año tras año, ¿no? Bueno, pues agradecemos muchísimo y allá a tu auditorio les enviamos un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos volvemos a contactar contigo. Sí, muchas gracias por el espacio. Gracias, que tengas bonito día. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Voces por la educación. Un programa donde la experiencia y la voz de los expertos en materia educativa se hace presente. Voces por la educación. Con Teresa Salazar.